nos encontraron aquí poniéndonos de acuerdo, porque primero pues agradecemos a las profesoras Jenny y Ludmila y al profesor Juan Pablo por esas magníficas exposiciones. Debo confesar que todavía tengo el corazón arrugado después de ver los dos videos, pero queda uno como con la esperanza al ver esos árboles de vida. Es muy difícil que podamos hacer un panel y sobre todo que el tiempo no nos va a dar. Y nos hemos puesto de acuerdo que consideramos que es mejor que ustedes que han escuchado se acerquen al micrófono, hagan una pregunta o una reflexión, ojalá corta, que no sea otra ponencia. Y sí, porque a veces las intervenciones son otra ponencia y el tiempo no nos va a dar. Entonces, unas preguntas o intervenciones cortas, luego las reunimos, se trata de dar una respuesta y si no, por favor, aprovechen el espacio de acá hasta el viernes que tendremos oportunidad de intercambiar, porque esta tarde, ya saben ustedes, tendremos otro tipo de presentaciones. Entonces, no sé quién, por favor. Yo quiero hacer una muy pequeña reflexión, tiene que ver un poco con lo que la profesora Jenny hacía referencia a que la violencia no necesariamente se habla de guerra, ¿cierto? En este país, siento muy personalmente, y es uno de los trabajos que mi pregrado he estado desarrollando, tratar de buscar construir cultura de y para la paz, y que en este sentido yo hago en esta pequeña reflexión, tiene que ver con que las dinámicas gubernamentales normalmente promueven violencia estructural, ¿cierto? Y yo hago una relación directa entre la violencia estructural y la violencia política en el sentido de las políticas y normativas que los gobiernos de este país han promovido. Y no hablo necesariamente, como ya lo había dicho, de la guerra, sino voy a poner un ejemplo muy concreto, el acceso a la tierra. El acceso a la tierra, cuando lo denomino de esta manera, no tiene que ver solamente con tener la tierra, sino de cómo producirla y de cómo sostenerla, ¿cierto? Si uno se pone a revisar los índices Gini del acceso a la tierra en este país, estamos hablando de que para el año 2015 hubo un acceso a la tierra apenas del 0, o sea, del 0.8, que tiene que ver, o sea, estamos a 0.2 puntos de ser un país totalmente desigual en el acceso a la tierra, solamente por colocar ese un ejemplo. En otro sentido, estamos hablando de que la violencia también configura una perspectiva identitaria. Este país es un país realmente con una conciencia y una cultura violenta y aparte de violencia corrupta también, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de políticas para desmontar la violencia y la corrupción, pues tendríamos que empezar por desmontar la conciencia de lo que es corrupción y de lo que es violencia. Como lo decía el profesor Juan Pablo hace un momento, sacamos a los niños de la guerra, pero ¿quién saca la guerra de los niños? Es una dinámica similar, ¿cierto? Entonces se ha configurado una construcción identitaria legitimadora de la violencia, pero que en este país nosotros también, bueno, también tenemos una configuración identitaria respecto a la identidad de resistencia. Nosotros resistimos, no nos sentimos representados por los gobiernos que promueven dinámicas de violencia, ¿cierto? Y por último, por colocar otro ejemplo, la corrupción en este país está normalizada, al igual que la violencia, y hace un poco tiempo el ministro de Defensa dijo que la protesta era financiada por los grupos al margen de la ley, ¿cierto? Y sabemos que eso no es así. Si nosotros salimos a protestar, poniendo el caso concreto de los estudiantes en ese momento y profesores respecto a la financiación de la educación pública, ningún grupo al margen de la ley nos está financiando. Nos cansamos de que esas dinámicas de violencia estructural y política aquejen nuestro contexto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Felipe Velasco, estudiante de Ciencia Política. Yo quisiera acentuar en algo que decía el profesor Juan Pablo de la Universidad de los Andes, en el sentido de que estamos en un momento histórico donde es necesario construir nuevas narrativas, nuevos discursos, nuevos lenguajes. Y yo quisiera hacer una invitación a mis compañeros estudiantes, profesores de la universidad, a empezarnos a recrear los discursos también en los momentos de movilización.
Miren, yo hacía una gran reflexión en estos días. Siempre estamos pensando en esa lógica de amigo-enemigo, en el cual tenemos que entrar en un proceso de confrontación o enemistad con el adversario político, ¿sí? Y yo creo que esa construcción de nuevas narrativas puede aportar en el sentido de realmente ver la reconciliación como un escenario necesario de entender la posición del otro, así no sea igual a la de nosotros, para poder en serio tener un escenario de construir la paz con cambios, ¿sí? En términos de nuestra actitud. Y lo segundo, una pregunta al profesor Juan Pablo, porque me gustaría que nos contara más acerca de cómo usted ve eso de, pues que usted decía que el Centro Nacional de Memoria Histórica, o muchas veces construimos un discurso de que hay que darle voz a los que no tienen voz, pero que ellos realmente, digamos, sí tienen voz, pero lo que me quedó corto es cómo hacer para que realmente esas víctimas, esos líderes sociales puedan realmente ser escuchados, ¿sí? Y ¿por qué lo digo? Mire, hoy en el municipio de Caserío, en la vereda de la Capilla, a 20 minutos de Popayán, están haciendo antes de ayer retenes hombres encapuchados armados preguntando por los líderes de la zona. A 20 minutos de la ciudad de Popayán. Así que no pensemos que el conflicto está lejos de nosotros porque está aquí. Ahí ya hubo una masacre en la vereda de la Repollo. Entonces, muchas gracias porque Mi nombre es Francisco Rico Martínez, yo soy originario de El Salvador, soy una persona de izquierda y por eso fui torturado en El Salvador, fui desaparecido por algún tiempo, me acusaron de todo lo que pudieron y se confirmaron algunas cosas, pero solo las buenas. Ahora soy un refugiado en Canadá. Y desde esa perspectiva quiero hacer la pregunta, porque estoy muy vinculado al proceso colombiano debido a esa ventana que abren los refugiados colombianos en Canadá, donde nos cuentan, ¿no? Lo que pasa, lo que sufrieron, lo que vivieron. Entonces, la pregunta viene de esa perspectiva. La primera, un gran ausente, la migración forzada. En lo que sería la presentación. La migración forzada es un elemento central de violencia y que se acumula y que se debería de rescatar la memoria de la migración en las situaciones de conflicto, de violencia como la que ha vivido Colombia. Yo soy de El Salvador y les digo, nuestra migración forzada, el viaje es increíble, las experiencias. Y además de eso, en la migración forzada, ver la violencia sistémica, racismo, opresión que se vive en los países donde uno busca asilo o refugio, porque es una reproducción de la violencia de la que uno escapa en este país a otro nivel, a un nivel institucionalizado. La segunda pregunta es sobre la narrativa. Ahora, ¿cómo se llama? Hollywood, todo esto está rescatando la memoria. Hay programas de narco, de todo. Hay una película que se llama Coco, que es sobre el Día de los Muertos en México, que rescata un tipo de memoria, y que la pone en el centro. Una película dirigida a los niños, o a las niñas también. Entonces, sobre esa base yo quisiera hacer una reflexión que no estuvo presente en el abuso, la violencia hecha arte, ¿no? Porque la reproducción de este tipo de cosas es la socialización y la reivindicación de la violencia que estamos cuestionando. Y yo creo que debería de haber un análisis sobre esto. Y la tercera pregunta es sobre la presentación de este efecto de guerra y no guerra, de violencia y poder. En El Salvador, esta guerra, no guerra, esta paz se ha concentrado en una cosa, no se ha materializado en la polarización electoral. O sea, no
no hay salida. El país es ingobernable. Hay dos tendencias que se destruyen unas a las otras, donde el futuro no importa. Lo que importa es el poder. Y incluyo al FMLN en eso, por supuesto. Y sobre esa base, ¿dónde está la ética de la izquierda? ¿Dónde está la ética de la derecha? ¿Dónde está el humanismo, el concepto de humanidad que las alternativas políticas tendrían que tener? Y que se refleje en este abuso y falta de conceptualización de paz y violencia. Porque la paz no se define y la violencia tampoco se define. Lo que se trata es de buscar algo que no se define. Entonces, sobre esa base, la polarización como algo nacional que se refleja después de los procesos de paz. Buenos días, mi nombre es Carlos Chimendana, pertenezco a Sede Norte de Cauca, Universidad de Cauca. Bueno, con respecto al compañero que habló hace rato, yo quiero preguntar algo. ¿Será que el gobierno es tan ajeno a las cosas que simplemente se hace caso omiso a lo evidente y va a lo obstruye algo que no tiene nada que ver? Por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo una serie de actividades y salidas que es más de concientización a la gente. Hemos salido, hemos hecho ciertos bloqueos, pero por tiempo, con la Universidad de Cauca, la Universidad del Valle, y llega el SNAC y nos choca una. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿el gobierno en sí es autónomo de sí mismo? Porque, o sea, yo creo que el problema no está en nosotros los estudiantes, sino que hay problemas más importantes que el gobierno no trata y una protesta pacífica y la choca una. Entonces, es incoherente. Segundo, quería preguntarle cuál es su punto de vista frente al gobierno hace de que obstruye algo sano y no va a lo realmente evidente, el problema que tenemos acá de asesinato de líderes acá en el Cauca. Aquí hay minutos, entonces quiero preguntarles, quiero que me dé su punto de vista. Vale, gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lia Schur. Soy candidata al doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Ginebra y el Instituto de Estudios Internacionales del Desarrollo. Y tengo la oportunidad de trabajar con Jenny en este momento. Voy a ser breve, pero... ¿Te puedes acercar un poquito? Claro. Ay, perdón. Quisiera agradecer a Juan Pablo por esa ponencia porque resuena muchísimo con un trabajo que estoy haciendo sobre la forma en la que la violencia sexual ejercida por grupos armados en el marco del conflicto armado en Colombia ha sido trabajado en la construcción de la memoria histórica. Y básicamente mi argumento en este trabajo es lo que encuentro es que la conceptualización se enfoca mucho en el propósito según la interpretación del victimario, el propósito del acto en sí. Es un enfoque en el acto, no en la experiencia vivida de ese acto y las consecuencias vividas acerca de eso. ¿Qué pasa? Yo estoy mirando los mismos datos a los que se refiere Juan Pablo, y lo que yo veo y lo que quisiera añadir a la discusión es que, aparte de mirar si se da voz a cierto tipo de víctima, porque ¿quién es la víctima legítima que tiene voz? Es otra pregunta muy importante que nos tenemos que hacer, pero también de qué forma se da voz. Y viendo la manera en la que excertos de testimonios de víctimas son utilizados e interpretados
insertados en reportes de memoria histórica, pero también por parte de ONGs, a mí me hace cuestionar un poquito nuestro rol como investigadores. Siento que tenemos una responsabilidad de abrir perspectivas y de conceptualizar, de ayudar a conceptualizar más, dar herramientas de análisis desde diferentes perspectivas para que las voces que se coleccionan se puedan utilizar de otra manera. Y quisiera poner eso a la discusión porque me interesa muchísimo lo que piensan en ese sentido. Muy brevemente, una cosa que ha resonado tanto con la ponencia de Jenny como con la de Ludmila es que yo acabo de llegar del Caquetá, donde en un espacio territorial la semana pasada hicieron el segundo festival de graffiti, Agua Bonita se pinta de colores, y es un acto, yo no quiero decir, lo llaman de reconciliación, a mí me parece grande esa palabra a esas alturas del proceso, pero lo que resonó muchísimo conmigo es el hecho de que yo estaba pintando en un muro con un policía, con una bombera, con un niño de la comunidad civil, con un artista que nos estaba guiando, cuya familia ha sido afectada por la violencia guerrillera, desplazada, etc. Muchas formas de violencia, y un integrante FARC que nos cuenta eso de diferentes formas de construir Estado y de construir formas de convivir a nivel local. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que vamos a tratar de que intervengan los, para ver, ¿quién? ¿Juan Pablo? ¿O tú? ¿Ludmila? ¿Nadie? Puedo responder solo sobre el rol del investigador. No sé si entendí, bueno, gracias a todos por los comentarios y las preguntas. No sé si entendí muy bien tu preocupación sobre el rol del investigador en estos temas. Yo creo que el rol del investigador es un rol político, claramente político, en donde, bueno, debemos ser reflexivos, obviamente, de la manera en la que reproducimos los testimonios, en el cuidado ético que tenemos que tener para no revictimizar a las víctimas, porque las víctimas son llamadas una y otra vez a testimoniar por la justicia, por los periodistas, y cuando llega el investigador ya están saturados de ser interpelados, o de manera contraria nunca hablaron. Entonces también ahí nuestro rol es mucho más complejo, en el sentido de que uno no está solamente ahí haciendo una entrevista, sino que está generando la apertura y la ruptura de un silencio. Entonces eso tiene muchas implicaciones para la persona, y sobre todo cuando trabajamos a nivel local, donde los procesos de memoria desde mi punto de vista son mucho más complejos. Bueno, Colombia tiene muchas más complejidades, creo yo, que Argentina, en el sentido que en Argentina está muy claro quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. En Colombia creo que el mapa de víctimas es mucho más complejo en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, pintar un mural con un militar en Argentina sería casi imposible. También porque el discurso de la reconciliación es casi imposible como se produce en otras sociedades. Sería para generar todo un debate en relación a eso, ¿no? Pero cuando uno trabaja en espacios locales, yo trabajo en el norte de la Argentina en una comunidad que tiene 500 habitantes, donde el policía que puso preso a la persona que hoy está desaparecida, su nieto está casada con el nieto de ese desaparecido. Entonces ahí la complejidad sí es mucho más grande cuando uno abre la posibilidad del testimonio, porque uno está de alguna manera interviniendo en esa comunidad. Entonces uno, creo yo, tiene que ser muy consciente de algo que nos enseñó Marcel Mauss, que es el círculo del don: dar, recibir, retribuir. Bueno, nosotros no vamos a sacar información solamente, nosotros estamos construyendo memoria junto con ellos.
Y ese es nuestro rol político. No darle voz, porque yo coincido plenamente, nosotros no le damos voz a nadie. Son las personas las que eligen si quieren hablar con nosotros como investigadores, y nosotros tenemos una responsabilidad ética muy profunda sobre qué vamos a hacer con eso. Simplemente un paper para estar mejor conceptuados en el mundo académico, o para influir en las políticas públicas y poder discutir las políticas públicas de memoria en las que yo fehacientemente creo. Y solamente hacia la persona que preguntó sobre un poco lo que Juan Pablo había hablado del Centro Histórico de Memoria, que por mi interpretación fue un poco crítico, y yo coincido con la crítica que él hizo. Ahora yo creo que sin el Estado y sin políticas públicas de memoria, las memorias quedan silenciadas, ¿sí? Porque una vez que la presión social de abajo hacia arriba construye una política, es cuando ella realmente es pública y nos influye a todos, porque los crímenes de lesa humanidad o los crímenes nos implican a todos como sociedad. O sea, eso no pasó allá y a nosotros no nos pasó, como dijo Juan Pablo. Entonces, yo creo fehacientemente en que hay que luchar por políticas públicas de memoria, porque son las que tornan visible y son las que producen hacia el futuro pedagogías de memoria, porque al final de cuentas también el diálogo con las generaciones más jóvenes, de las cuales no hemos hablado, es muy importante en estos procesos, ¿no? Para que realmente la consigna del nunca más deje de ser una consigna y pase a ser una práctica. Entonces hay que diferenciar desde mi punto de vista los gobiernos y sus ideologías de las políticas estatales de la memoria. El Estado somos todos, la universidad también es el Estado, no es solamente el centro histórico. Nosotros también hacemos políticas públicas de memoria desde nuestras investigaciones, desde estos congresos, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, después si me acuerdo de algo más. Muchas gracias. ¿Sigues tú? Muy bien, muy interesante todo. Quiero primero hablar de este tema de la tierra y la violencia, porque me pareció muy importante, y es muy interesante que en América Latina la tierra está muy conectada con la violencia, que la ganadería, sobre todo, hay muchos estudios sobre cómo la ganadería ha sido conectado a escuadrones de muerte. Bueno, pero ¿cómo entendemos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se necesita la violencia para defender la tierra? Así, ¿no? Yo creo que en los estudios de la violencia sabemos que hay lo que correla con la violencia no es tanto pobreza, pero desigualdad, ¿no? Pero muchos hablamos de cómo es que la violencia afecta más a la gente pobre. Pero yo creo realmente es tiempo para hablar de cómo la riqueza se vincula a la violencia. Y cómo es que las élites en América Latina, acabo de escribir algo sobre eso, ¿no? ¿Por qué las élites en América Latina no quieren invertir en un Estado de Derecho, ¿no? Que podría dar a un tercer partido, ¿no? En la tarea de juzgar los conflictos, ¿no? Porque yo critico mucho a mi país, Europa, pues por favor, han sido súper violentos en todo el mundo, pero hay que reconocer una cosa, que el nivel de violencia interpersonal es muchísimo más bajo, ¿no? Esto es porque nuestras élites decidieron hace unos siglos invertir en el Estado de Derecho porque preferían eso para proteger sus derechos a propiedad que matar entre sí. Entonces yo creo que es un punto muy importante para preguntar en todos los países, ¿no? ¿Qué está pasando dentro de estas élites, ¿no? Y cuál es exactamente el papel de la violencia dentro de la acumulación de riqueza y la protección de su riqueza. Y en eso creo que la desigualdad entra mucho, ¿no? Porque mantener un privilegio, un estatus, ¿no? Yo creo que eso además tiene efectos del cuerpo, ¿no? Yo me siento bien cuando estoy reconocida como alguien más superior que otro, ¿no? Y yo creo que ahí hay cosas que tenemos que entender, porque yo creo que la discusión esta mañana ha sido muy buena, entonces reconocemos todas las estructuras, ¿no? de desigualdad y de esas estructuras políticas que reproducen violencias, pero también estamos poniendo el cuerpo, ¿no? Y cómo el cuerpo social, cómo está afectado en eso. Y si queremos enfrentar el problema, tenemos que entender la subjetividad y la reproducción de la violencia y los problemas materiales, ¿no?
También no voy a demorar muchos porque hay muchas cosas ricas, pero no hay tiempo, pero la persona que habló de las ciencias políticas, que estudia ciencias políticas, y habló de cómo es que la política hoy en día es enemigo amigo, ¿no? Yo también reconozco que Carl Schmitt, que es un alemán que escribió en el siglo pasado, ¿no? En los años 30, que se hizo nazi, pero su planteamiento fue justamente que el Estado se hace político cuando reconoce el enemigo, ¿no? Y yo creo que justo este momento global es un momento donde muchísimos políticos están jugando con eso, ¿no? Acabamos de, ver una elección en los Estados Unidos donde Trump jugó justamente esta carta, ¿no? Yo uno mi base identificando el enemigo, ¿no? Yo creo que todos tenemos muy sensible en frente a esta táctica política, pero tenemos que buscar alternativas. No es suficiente criticar, ¿no? Y uno es la forma de buscar alternativas, es pensar, imaginar qué es una política sin violencia. ¿Cómo será una política sin violencia? Ahí entra un poquito en la cuestión sobre el arte y la violencia, rapidito el cine. Es que el entretenimiento fue visto hace muchas décadas, hace siglos, como una alternativa a la violencia, ¿no? Entonces, el deporte, por ejemplo, es una manera de dar reglas a la agresión, digamos, y a bajar la violencia, ¿no? Pero el cine hoy en día es cierto que también capta y hace entretenimiento la violencia. Yo no creo que hacemos algo frente a eso hasta que nosotros nos sensibilizamos y no queremos ver la violencia, ¿no? Y entonces es por eso que esta sensibilidad adentro de nuestras relaciones sociales es muy importante para reconocer y desmistificar y reconceptualizar las violencias que importan. Estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de los académicos de investigar con la gente que tiene conocimiento, ¿no? Con quienes estamos trabajando. El viernes voy a hablar de eso, lo que estamos haciendo en México, pero yo creo que no es solamente en temas de memoria, pero en todo el trabajo que hacemos, este proceso de reconocer los conocimientos de los otros y las otras es un paso adelante hacia la paz. Muchas gracias por las preguntas y por las reflexiones. Yo quiero articular varias cosas, voy a intentarlo a ver cómo sale en algo muy corto y muy concreto, sobre la normalización de la violencia, sobre las nuevas narrativas del amigo-enemigo, sobre el tema de la migración forzada y la polarización de la guerra-no guerra. Creo que quisiera entenderlas desde solamente, o más bien articularlas desde una sola respuesta. Los psicólogos durante mucho tiempo han estado concentrados en una línea y en una cierta hegemonía de la psicología clínica y conductual, para el caso colombiano, en diagnosticar los impactos de la violencia política y la guerra en los sujetos, pero ha habido muy pocos trabajos en reconocer los impactos psicosociales que tiene la guerra y la violencia política. Y aunque hay unas experiencias muy interesantes, una herencia muy importante es la de Ignacio Martín Baró para el caso de América Latina, justamente en El Salvador, de origen español, jesuita, que fue rector de la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador, que nos planteó, entre otras cosas, por qué leer solamente el trauma a nivel individual y por qué no leerlo a nivel psicosocial. Y de las cosas que hemos podido aprender para la experiencia colombiana, Ignacio Martín Baró fue profesor de la Universidad Javeriana en Bogotá, también a propósito. De las cosas que hemos podido aprender de él es que los procesos de violencia política y guerra también se inscriben en esto que podríamos llamar el cuerpo social. Y esas inscripciones en el cuerpo social o esos impactos, si se quiere, en el lazo social, pues tienen un rol muy determinante en la vida política de los países. En Colombia cada vez, durante mucho tiempo, nosotros nos negamos la posibilidad de la deliberación política. ¿Por qué? Porque era muy riesgoso. Yo no podría expresar mi postura política con cierta tranquilidad en un auditorio como estos hace algunos años,
tú no habrías podido decir que eras de izquierda abiertamente en cualquier auditorio universitario, porque eso significaba que había que tantear primero a los interlocutores. Y ese impacto particularmente, a mi modo de ver, ha calado tanto en nuestra construcción como sociedad, que yo no creo que haya normalizado la violencia, sino que es un impacto mismo de la violencia. La violencia política y la guerra impactó, por ejemplo, en la negación de la posibilidad de la deliberación política. Yo supongo que a la gran mayoría de ustedes les pasa lo que pasa en mi casa, y lo que pasa en muchas casas chilenas, familias chilenas, y es que uno no puede hablar de política porque si no se tira el Día de la Madre, se tira el cumpleaños del papá, y es como otra vez mi hijo, y algunos más tolerantes que otros entre hermanos o entre primos prefieren no hablar de política en los grupos de WhatsApp de la familia, de los primos, porque eso genera una tensión muy importante. Pero esa negación de la deliberación me parece que más que una normalización de la violencia, lo que termina es instalando la narrativa amigo-enemigo en la vida cotidiana de las personas. Y eso, a mi modo de ver, se puede entender como un impacto psicosocial. También como un impacto psicosocial quisiera yo entender aquellas personas que se narran a sí mismos como desinteresadas por el conflicto armado colombiano, aquellas personas que dicen, a las que se les dice que son indiferentes por la guerra. Yo creo que la indiferencia no es tanto eso, una indiferencia, sino es más bien una actitud de sobrevivencia o de supervivencia, de querer mirar a otro lado para no tener que ver la cara de la violencia de forma permanente. Eso lo he venido aprendiendo justamente de quienes se vieron forzados a migrar en unas condiciones mucho más cómodas que las que seguramente tuvieron que vivir otras personas. En la universidad donde yo trabajo, la Universidad de los Andes, una universidad privada y muy privada, hay muchas familias, muchos chicos y chicas que me enseñaron que ellos también tuvieron que padecer la guerra y tuvieron que emigrar forzadamente, seguramente en unas condiciones que no son las mismas del desplazamiento forzado de miles de campesinos, sin duda. Pero ellos me decían, tener que ver para otro lado y tener que vivir en otro lugar también es doloroso. Y esa no es una actitud desinteresada, fue una actitud de supervivencia. Tenía los medios y con nuestra familia se pudieron ir a vivir a otro país, decía una estudiante. Y eso significa que, de alguna manera, ese tipo de narrativas, particularmente que son las de quienes han vivido la violencia de otra manera, pero la han vivido, son las que me interesa cada vez más conocer. No porque crea que hay que resaltarlas, sino porque son los puntos fundamentales de diálogo justamente para romper un poco la lógica de polarización que se ha instalado en el país. Finalmente, pues quiero hacer una referencia a lo que plantea sobre lo que significa el acto de dar voz y sobre lo que también alguno de ustedes preguntaba sobre dar voz. Yo creo que el punto más crítico de dar voz, pues parte, como decía en la presentación, de suponer que el otro no puede hablar. Pero ahí hay un acto podría decir, de subalternizar al otro, de creerlo como que no tiene la posibilidad de hablar por su propia cuenta. Y eso, a mi modo de ver, ha tenido un efecto muy significativo en el caso colombiano, y es que la amplificación de los testimonios, de los testimonios y de las historias de la violencia política y la guerra, está profundamente atravesada por la necesidad de la presencia de un actor institucional o de un actor académico que pueda impulsar esas voces. Eso no es malo ni bueno, como subrayaba, pero sí es muy problemático porque limita la posibilidad de que el otro pueda hablar en sus propios términos. Lo que yo he venido encontrando a propósito del Centro Nacional de Memoria Histórica es que muchas de las experiencias se han terminado traduciendo al lenguaje que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha instalado sobre la memoria. Insisto, eso no es malo ni es bueno, seguramente, insisto, que puede ser muy bueno, pero con su caja de herramientas, con una línea, digamos, de constructo sobre qué debería ser la memoria, pues ha hecho que muchas de las comunidades y de las víctimas pues traduzcan un poco su experiencia para hacer encajar en la caja de herramientas. Eso, a mi modo de ver, es bastante tenso
y nos deja oscurecido un poco esas otras iniciativas de reconstrucción de memoria, de movilización social, que tienen una potencia en sí mismas, sin necesidad de que haya un académico que ponga luz sobre ellas, sin necesidad de que haya una institución que la baje. En eso yo veo una fuerza bastante significativa, y en esa medida el acto de dar voz pues me parece problemático en el sentido de que justamente, como señalabas ahora, pues se da voz a cierto tipo de personas, de cierto tipo de víctimas que son susceptibles de ser manejadas. Yo siempre pongo el ejemplo de la Comisión Surafricana de Verdad y Reconciliación, que en el informe oficial dejó todos aquellos testimonios que eran congruentes con la reconciliación y la idea de la nación arcoíris de Nelson Mandela. Los otros no, porque eran peligrosos para una nación que se narraba a sí mismo reconciliada. Pero ahí dejamos de lado algo que conversaba ayer con los docentes de Fishi, es dejamos de lado todos aquellos testimonios y narrativas que hablan, por ejemplo, del resentimiento, de la imposibilidad de perdón, y le hemos dado tanto peso a las narrativas reconciliadoras que las voces que más nos interesa escuchar son justamente la de aquellas víctimas que hablan del perdón y la reconciliación. Pero venga, ¿y dónde están? ¿Por qué no dejamos también que podamos escuchar esas? Y finalmente, pues el tema sobre dar voz, y ya cierro con esto, pues tiene que ver con algo que yo he venido trabajando, que he llamado la ética de la escucha, y que se centra fundamentalmente en pensar no solamente en los dispositivos que se crean para poder estimular la producción de memorias, sino más bien en los dispositivos sociales que necesitamos para acoger esas voces. Puesto en un ejemplo es, a mí no me interesa, digamos, ya hay instituciones que se han encargado de recolectar testimonios. Mi problema es con las sociedades o la sociedad colombiana que no está dispuesta a leer los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, porque le parecen muy densos, muy pesados, no le gustan. Entonces mi preocupación no está centrada en la producción del testimonio, sino en la disposición social de acogida de esos testimonios. ¿Qué tendría que pasar para que los seres humanos podamos, que leemos estos textos, podamos acoger de manera un poco más abierta estas voces que ya han sido recolectadas? Y esto, digamos que para mí el video que presentó Luzmila al final es muy potente, porque ya no tiene que ver con vamos a hacer informes sobre la memoria, sino vamos a hacer dispositivos sociales que hacen que resuene con la vida cotidiana del resto de los habitantes que también estaban viviendo en Córdoba la violencia política y la guerra. Bueno, ya con esto termino, qué pena. Agradecemos a los ponentes y desafortunadamente nos toca parar porque no hay cuerpo que aguante y tenemos que volver a las 2 de la tarde. ¿Sí? Nos vemos a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Nos sentimos muy contentos, llenos de felicidad, que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar.